el poder fundamental que tiene una derivada. ¿Ya? Una derivada. Muy bien. Vamos a ver entonces. A ver, veamos. Si ustedes observan las siguientes imágenes, todas están experimentando un movimiento. Y cuando se da un movimiento es porque se da en el tiempo. Y si eso se da en el tiempo, ese movimiento se puede dar en un intervalo de tiempo y en algunas ocasiones vamos a estar interesados en un solo instante del tiempo. Por ejemplo, nosotros en nuestro horario de 5 a 7, ¿no? Tenemos nuestra maravillosa clase de cálculo diferencial. Es un intervalo de tiempo, ¿verdad? Pero si nos concentramos en este instante, entonces en este instante nosotros estamos viendo pues esta PPT, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay momentos en que queremos concentrarnos en un instante de ese intervalo. Y hay momentos en donde vamos a tener nosotros un intervalo de tiempo, de extremo a extremo, de 5 a 7. ¿Verdad? Entonces, esas ideas que se experimentan en estos intervalos de tiempo o en un instante, es porque se están dando algunos cambios. Y lo que nosotros queremos saber es medir esos cambios. Si nuestro modelo matemático tiene una variable independiente y una variable dependiente, entonces en este caso los cambios que nosotros vamos a buscar es de la variable dependiente con respecto a la independiente, porque solamente esas dos variables están permitidas en nuestro modelo. ¿Se dan cuenta? Entonces nos preguntaremos, ¿no? ¿Habrá alguna razón de cambio en un intervalo? Y eso se conoce como razón de cambio promedio. ¿O habrá alguna razón de cambio en un preciso instante? Y eso se llama razón de cambio instantánea. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué herramientas debemos utilizar? ¿Verdad? Y eso es lo que va a ser la derivada. Solo que la derivada no va a poder funcionar en sí si es que no tiene el modelo. En otras palabras, si no tenemos la función que modela el fenómeno. Sin la función no podemos hablar de la derivada. ¿Cierto? Ya, muy bien. Otro detalle importante, ¿no? Entonces aquí tenemos el movimiento, tenemos crecimiento, ¿no? Por ejemplo, este hombre está inflando pues su llantita, tenemos un avión, ¿no? Que va volando. Entonces, todos ellos va a llegar un momento en que vamos a conocer en un pequeño instante o en un instante en el tiempo qué está pasando. Por ejemplo, su espacio recorrido con respecto al tiempo, ¿verdad? O el crecimiento con respecto al tiempo, si es con respecto al árbol, ¿no? El funcionamiento de la maquinaria también con respecto al tiempo. Obviamente, pues, las maquinarias se van depreciando, ¿verdad? O podríamos hablar del clima con respecto al tiempo. Tal vez no es lo mismo el cambio que experimentan las variables que intervienen en el clima, por decir de enero a febrero, que por decir de octubre a diciembre. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por eso es importante encontrar esas razones de cambio. Muy bien. Ya. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Saberes previos. Cuando nosotros hablamos de la derivada, hay que también tener cuidado, ¿no? A veces lo mencionamos, pero no sabemos en sí qué es la derivada y cometemos grandes errores. Por ejemplo, yo he escuchado decir, la derivada es la tangente. La derivada es la tangente. Ya. Otro dice, no, la derivada es la recta tangente. Otros dicen, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ah, ¿a quién le creemos? ¿Qué cosa es? ¿Es todo eso? No, no es todo eso. Porque en realidad a veces hablamos solamente por hablar y no nos estamos centrando en sí en qué cosa es. En realidad, jóvenes, cuando se habla de la derivada, se habla de la función derivada. Esa es la derivada en sí, porque tú dices, tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Su derivada es 2x, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Ya.
Entonces, cuando hablamos de la derivada, nos estamos refiriendo a la función derivada. O sea, no podemos estar diciendo que la derivada es la tangente, la derivada es la recta tangente, la derivada es la pendiente de la tangente. No, no, no. La derivada simplemente es una función. Esa es la derivada. Que nosotros le vamos a dar una interpretación geométrica, esa es otra cosa. Si tú quieres interpretar geométricamente la derivada, ahí sí. ¿Cuál es la interpretación de la derivada geométricamente? Es la pendiente de la recta tangente en un punto dado de la curva. En otras palabras, en la interpretación geométrica es un valor numérico, ¿cierto? Es un valor numérico. Ya no es una función. Entonces, eso tenemos que tener claro, porque si nosotros no hablamos bien, no entendemos bien lo que estamos diciendo, entonces vamos a tener complicaciones cuando veamos las aplicaciones. Alguno podría pensar que una razón de cambio es una función y eso no es cierto. Para hablar de razón de cambio necesitamos tener un valor que tenga un signo, que tenga una unidad de medida tipo velocidad y con eso nosotros podamos interpretar. Si no, acuérdense de la aritmética. Cuando hablan de razón aritmética y razón geométrica, ¿no son valores? ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. ¿Ya? ¿Qué necesito en esta parte para que ustedes puedan entender el inicio, ¿no?, de esta aventura que es la derivada? Habría que recordar cómo se calcula la pendiente de una recta, ¿no? Porque si vamos a hablar de recta tangente, al final la recta tangente es una recta y toda recta va a tener una pendiente, ¿cierto? ¿No? A excepción de una, ¿no? Que es la recta vertical, ¿no? Que decimos que su pendiente es muy pronunciada, ¿no? Muy bien, entonces sería bueno saber cómo se calcula la pendiente, aunque eso es fácil, pues, ¿no? ¿Cierto? La pendiente de una recta, ¿no? Muy bien. Dada la función definida por nosotros, desde el momento que trabajamos con funciones, es porque tenemos asociada a esa función la regla de correspondencia, ¿cierto? Y con esa regla de correspondencia nosotros podemos evaluar. ¿Qué podemos evaluar? Valores numéricos como el -2 o como el 0. Podemos evaluar valores paramétricos como el a o el x más h, ¿cierto? Y cada vez que evaluamos nosotros vamos a obtener un resultado, que puede ser un valor numérico o puede ser un valor paramétrico, ¿cierto? Y justamente en la definición de derivada, por ahí nos vamos a dar cuenta que necesitamos encontrar una evaluación, pero no una evaluación numérica, sino una evaluación en términos generales, donde va a estar nuestra variable fundamental a x y se le va a adicionar un valor paramétrico, ¿no? ¿Cierto? Un valor paramétrico, ¿no? Muy bien, que es bien pequeñito, ¿no? Que es bien pequeñito. ¿Qué más debemos recordar? Lo que hemos visto en límites, pero no cualquier tipo de límite. El límite 0/0, porque la definición de la derivada involucra un límite de la forma 0/0. Por eso es que debemos recordar eso. ¿Qué más? ¿Qué es una razón? Cuando hablamos de una razón, ya nos estamos metiendo tal vez a la parte interpretativa, ¿no? Por ejemplo, una razón de hombres a mujeres es 2/3, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por cada 2 hombres hay 3 mujeres, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Pero cuando hablamos de una razón de cambio, ¿será lo mismo que una simple razón? No, porque en la razón de cambio ya interviene, ¿qué cosa? Interviene la comparación entre la variable dependiente y la variable independiente, porque ahí observamos el cambio. En cambio, en la razón aritmética común y corriente, no, ¿cierto? No es así. No, la razón geométrica, perdón, ¿no? Muy bien. Y si le ponemos la palabra instantáneo, entonces ahí ya estamos hablando de un instante en el tiempo. Y se llamaría razón de cambio instantánea, que es lo que normalmente se ve cuando los físicos hablan, pues, ¿no? Estudian del espacio, de la velocidad, del tiempo, del movimiento
rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? O el movimiento circular. ¿Se dan cuenta, no? Muchas de estas ideas nacieron justamente en la física, ¿no? En la física. Muy bien. Pero la razón de cambio instantánea es mucho más, tal vez, que solamente la parte física o la parte geométrica. Es tanto su auge que ha entrado a tallar a la parte económica, a la parte financiera, a la parte de las ciencias ambientales, ¿cierto? ¿No? A la parte que está hoy en boga, la biomatemática. O sea, es bien amplio, ¿no? Ese campo que tiene la derivada hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos la tarjeta de crédito. Podemos tener modelos con respecto a lo que es la parte financiera, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice? Miren, si la deuda adquirida con una tarjeta de crédito no se paga en la fecha indicada, o sea, ya estás en falta, ¿no? Entonces los intereses a pagar se aplican sin tolerancia. La deuda de una persona es modelada por la función en soles. Acá está, mira, la deuda, ¿no? Con respecto al tiempo. Mira, generalmente estos modelos son de tipo exponencial. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del tipo de interés, si es un interés activo, que es a favor de la institución, ¿no? En este caso, el banco, ¿no? O si es un interés pasivo, que en este caso es a favor del cliente, entonces ahí vamos a ver los modelos exponenciales. Si el modelo exponencial crece rápidamente, nos daremos cuenta que ese es un modelo de interés a favor del banco. Pero si nosotros vemos un modelo exponencial en donde también crece, pero crece lentamente, entonces ese es un modelo a favor del cliente, ¿no? Para sus ahorros. ¿Se dan cuenta, no? Y a partir de ahí podemos tomar muchas decisiones, ¿no? Ya, ¿qué más? Donde T es el tiempo de retraso en días, ¿no? Ya te retrasaste, ¿no? Tu cuota era el de 200, por ejemplo, pero ahora como te estás retrasando 3 días, ya no vas a pagar 200, pues vas a tener que pagar un poquito más, ¿no? Por eso es que esta tasa es mayor que 1. Mira, claro que no es tan grande, ¿no? Pero ya te están recargando. ¿Cómo determinarías la razón a la que cambia la deuda de la persona respecto al número de días cuando se ha retrasado 15 días en el pago de su deuda? Entonces nosotros vamos a estar en capacidad de poder responder eso. ¿Y cómo? Como ya tenemos el modelo, podemos utilizar la función derivada y después en esa función derivada vamos a darle un valor, o sea, vamos a coger un instante y lo vamos a reemplazar. Y estaremos analizando ese resultado, que puede ser positivo, negativo o cero. Si es positivo, me estará diciendo que el cambio es de aumento. Si es negativo, me estará diciendo que es una disminución. Y si es cero, no aumenta ni disminuye, porque es algo constante. Muy bien, ya. ¿Qué más? Podemos ver los modelos de la física, ¿no? Porque es ahí donde aparecieron mayormente la derivada, pero como una velocidad, ¿cierto? Como una velocidad. Por ejemplo, tenemos aquí, Sebastián es un aficionado al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva un dispositivo que mide la distancia en metros y el tiempo recorrido en minutos. ¿Ya? Muy bien. Entonces se forma el modelo. Muchas veces, jóvenes, los supuestos se hacen para que podamos empezar a construir nuestra teoría. Uno de los supuestos importantes es que, en este caso, nuestro amigo Sebastián está haciendo un paseo, pero siguiendo en línea recta, ¿no? En línea recta. Claro que tú puedes decir, profesor, pero hay pistas por donde uno va que tienen sus curvitas, claro, eso es verdad. Pero si tú te pones a pensar, miren, ¿por qué se hace el supuesto de en línea recta, no? Eso es lo que queremos saber. A ver, fíjense bien. Miren, yo puedo tener claro así, ¿no? Una curva. Vamos a poner un poquito más grueso esto. Ya. Una curva, ¿no? Y tú sabes que medir la longitud de una línea recta es más fácil que medir la longitud de una curva, ¿sí o no? Entonces la pregunta sería, ¿y entonces para qué nos serviría la línea recta en este caso? Es que miren, mira esta idea. ¿Qué te parece si tomamos unos puntitos de la curva, ¿no? Unos puntitos de la curva, ¿no? Ya está. Y vamos a juntar estos puntitos 2 a 2.
¿Sí? Vamos a juntar los puntitos 2 a 2. Por ejemplo, puedo juntar este puntito, ¿no? Con el de acá. Esto es una línea recta, obviamente, ¿no? En cambio, esto de aquí es una curva, ¿no? Una parte, ¿no? De toda la curva que tenemos, ¿no? Entonces aquí juntaría esto de acá, juntaría esto de acá, por ejemplo, ¿verdad? Sería esto de acá, mira, ¿verdad? Esto de aquí. Entonces algo se pondría a pensar, ¿de qué me serviría una línea recta si yo quiero hallar la longitud de esta curva, por ejemplo? Pero si tú te das cuenta, te sirve de mucho. Mira, tal vez es complicado medir esto, que es curvo, pero medir esto es fácil. Medir esto también es fácil. Y tú te das cuenta que después de medir todos estos segmentos de recta y sumarlo, tendría una aproximación, al menos algo aceptable, de cuánto podría ser en realidad la longitud de ese arco. Y si tú eres más hábil, te darás cuenta que colocando más puntos, como que los segmentos están encajando más en la parte de la curva. Por eso es que los supuestos siempre empiezan asumiendo que es en línea recta, pues. Es por eso. Y a partir de ahí se coge un pequeño diferencial, ¿no? Es decir, miren, nosotros podemos coger acá un pedacito de línea recta. Aquí, mira, ve aquí un pedacito, ¿no? Ahí ese pedacito. Si yo lo bajo un poquito, entonces como que se va a confundir con una parte de la curva. ¿Se dan cuenta, no? Es lo que se llama la linealización de la curva. Entonces, en un entorno bien pequeñito, una parte de la curva es como si fuera una recta bien pequeñita, ¿no? Un segmento de recto bien pequeñito, ¿no? Y por eso se llama el análisis infinitesimal. Todo se puede reducir a un pequeño segmento de recta, que es tan pequeñito que no lo podemos ver. ¿Y en qué se basa la teoría del análisis infinitesimal? Es que miren, más o menos una idea, ya después esto lo van a ver con más calma también. Miren, esta es una carretera, por ejemplo, ¿no? Esta es una carretera. Ya, ahí está la pista, ¿cierto? Ya. Ahora, la pregunta es, supongamos que estamos en un helicóptero y el helicóptero va subiendo, sube, ¿no? Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Yo te pregunto, conforme tú vas subiendo, esta carretera ya no lo ves así como está acá ahora, sino que cada vez lo ves más delgadito, ¿no? Lo ves así, más delgadito. Y va a llegar un momento en que lo vas a ver como si fuera así, ¿no? Una simple línea. Pero yo te pregunto, ¿es una simple línea? No, sí o no. Tú sabes que tiene su anchura, pero mientras más te alejes, tú lo ves como si fuera una línea. Esa idea interesante es lo que utilizó, por ejemplo, Leibniz para poder después establecer a base de un límite muy importante, cuando su variable tendía al infinito, ¿no? Lo que se conoce como la integral. Y Newton, por su parte, ¿cierto? Utilizó esta idea también muy importante, ¿sí? Para hablar justamente de la razón de cambio que es la velocidad. Si bien es cierto, podemos tener aquí el espacio recorrido en una trayectoria curva, pero lo podemos ir analizando en partecitas bien pequeñitas que serían como segmentos de recta bien pequeñitos, ¿verdad? Y una característica muy interesante de eso es cuando tú trazas una recta tangente y observas lo que sucede alrededor del punto tangencial. Entonces no era tan descabellada la idea, ¿no? Ya, muy bien, eso lo vamos a ver en interpretación geométrica. Ya, seguimos. Seguimos. A ver. Ujú. Ya. El domingo pasado realizó un paseo a Ancón. Al llegar a su destino, observó el dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dada por la función. Claro, cualquiera puede pensar, profesor, pero si está en línea recta, ¿no? Haciendo su recorrido, entonces acá nos debe salir, pues, una expresión de primer grado, ¿no? Como un polinomio de primer grado. No, 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 no. No es así. Porque lo que estamos modelando no es en sí
la trayectoria que él está haciendo. Lo que estamos modelando aquí es el espacio recorrido con respecto al tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos modelando, ¿no? Y nos ha salido un modelo de polinomio cuadrático, ¿no? De polinomio cuadrático. Muy bien. Y una vez que tú tienes el modelo, se puede tomar algunas decisiones, como por ejemplo, preguntarnos con qué velocidad media se desplazó entre el minuto 10 y el minuto 20. Entonces, esto es un intervalo de tiempo. Y cuando tenemos un intervalo de tiempo, nosotros vamos a hablar de la velocidad promedio. Bueno, en este caso se le ha puesto la velocidad media, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso es una razón, pues no, es una razón. Pero ¿qué sucede si yo no quiero hablar de un intervalo de tiempo y quiero un instante de tiempo? Entonces habría que preguntarnos cuál fue la velocidad en el instante t igual a 15 minutos. ¿No? En ese instante, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien. Y eso también vamos a resolver estos tipos de problemas cuando lleguemos a las aplicaciones de la derivada. ¿En dónde? En las razones de cambio, ¿no? Y tasas relacionadas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver nuestro temario, ¿ya? Nuestro temario. A ver, lo que vamos a ver es el surgimiento de la derivada. ¿Cómo surge esta idea de la derivada? ¿No? Vamos a hablar de la interpretación geométrica de la derivada, la definición de derivada, las reglas y propiedades de derivación. ¿Ya? Muy bien, entonces esta semana nos toca hacer estos 4 puntos, ¿ya? Muy bien, comencemos con el surgimiento de la derivada. En realidad, jóvenes y señoritas, la derivada apareció justamente de 2 problemas fundamentales. Voy a poner aquí el primero, que era un problema geométrico, ¿no? Un problema geométrico. ¿Cuál era ese problema geométrico? Ese problema geométrico decía, trazar una recta tangente a la gráfica de una función en un punto dado de ella, ¿no? O sea, yo tengo acá la gráfica de una función. Y quiero trazar una recta tangente por un punto de ella. Por ejemplo, este punto de acá. Ya. La pregunta es, ¿cómo puedo trazar la tangente? ¿No? Profesor, trácelo nomás. No. Tú sabes muy bien por la geometría analítica que para trazar una recta, tú necesitas 2 datos. Por ejemplo, 2 puntos. Por ejemplo, un punto y una pendiente. ¿Sí? Entonces, tú necesitarías pues esos 2 datos, ¿sí o no? Pero si solamente tienes un punto, no puedes trazar con precisión la recta tangente, porque alguien me puede decir, bueno, profesor, sí lo voy a trazar. A ver, lo voy a trazar, vamos a ver. Tú dices, pero yo recuerdo que una recta tangente solamente lo intersecta en un punto, ¿no? Entonces, con esa idea nada más, uno podría hacer lo siguiente, ¿no? Dice, a ver, vamos a trazar una recta tangente, a ver. Y ya está. Por ejemplo, profesor, para mí esa es la recta tangente. Está bien, eso es lo que dices tú, pero tal vez la recta tangente es esta de acá, tal vez. Tal vez otro dice, no, profesor, la recta tangente es esta, porque intersecta en un punto. Esa es la mala definición que se tiene de recta tangente, ¿no? Que la intersecta solamente en un punto, ¿no? Ya. Pero ¿sabes por qué sucede todas estas cosas? Porque en realidad nos estamos olvidando que muy al margen de que sea una recta tangente, es una recta. Y si nosotros queremos tener la precisión para poder trazarlo con exactitud como debe ser, entonces necesito 2 datos, pues. No puedes trazarlo con un solo punto, ¿verdad? Entonces, ese era un problema. Y en estos casos, se tenía que romper esa mala impresión que se tiene de decir que una recta tangente intersecta solamente a la gráfica en un punto, lo cual es falso, ¿no? Muy bien. Eso no es la definición de tangente. ¿Por qué razón, profesor? Porque miren, supongamos que esta gráfica continúa, ¿no? Vamos a suponer que continúa. A ver, ya está. Continúa, ¿ya? Un poquito más arriba vamos a poner. Ya. Voy a trazar la tangente. Vamos a suponer que la tangente es esta, pues, ¿no?
¿Qué te parece? Lo está intersectando. Pero eso es una secante, por eso hay que tener cuidado. En realidad, jóvenes, cuando hablamos del tema de función, de la gráfica de una función, y estamos tratando con una tangente, la tangente es una definición local, no es una definición global. ¿Qué cosa es eso, profesor? No entiendo. Ya, mira, te explico. Cuando hablamos de una definición local, es porque lo hacemos con respecto a un punto de la gráfica. Es como la teoría de límites, ¿no? Que lo hacemos con respecto a un punto de acumulación, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, vamos a borrar esta parte. Ya está. Muy bien. Entonces, cuando yo digo que es algo local, local a este punto, esta es una recta tangente. Recta tangente. No me interesa que por acá se intersecte, eso no me interesa. A mí me interesa acá nada más. ¿Correcto? Eso es una recta tangente, jóvenes. Es local a un punto. ¿Cierto? Es una definición local. No es una definición global. Por ejemplo, a nivel de todo el dominio. No, no es así. ¿Ya? No es así. Y si ustedes se dan cuenta, en la vida real esto tiene sentido. Por ejemplo, imagínate que estás en una montaña rusa, ¿cierto? Y Dios no lo quiera, vamos a suponer que hay un desperfecto y justo el carrito de la montaña rusa se malogra acá. Con la fuerza con la que va, ¿no? Con la velocidad que se está desplazando. Entonces este carrito va a salir disparado, por ejemplo. La pregunta es, ¿sale disparado hacia el infinito? No. Él solamente sale disparado tangencialmente, vamos a suponer, acá nada más, ¿no? Aquí, tangencialmente aquí. Y ya después cae, ¿no? Entonces, en esta partecita es donde se ve la parte tangencial. Por eso se dice que la definición de recta tangente es bastante local. Y tiene mucho que ver con quién, con el límite, ¿no? Porque si nos vamos al eje X, ¿no? Entonces este punto de acá, estaríamos hablando de él, hay una continuidad, muy bien, y cuando hablamos de continuidad, estamos hablando justamente de una parte nada más alrededor de este punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la definición de recta tangente en realidad podríamos decirle que es básicamente alrededor del punto tangencial. Si alrededor del punto tangencial la gráfica de la función se confunde con la recta tangente, entonces quiere decir que efectivamente, ¿no? Esa es una característica de las tangentes, lo cual no sucede acá, por ejemplo. Mira, yo tengo así. Y yo digo, esta es la tangente, lo intersecta en un punto. Está bien, pero no cumple la definición de tangente geométricamente. ¿Por qué? Porque alrededor de este punto, esta recta tangente se confunde con la curva y acá en ningún momento se confunde. Pero si fuera así, ahí sí, ¿no? Hay una parte en donde esta recta con la curva se confunden, ¿no? Son casi lo mismo, ¿no? Son casi lo mismo. Ya, esa es la definición de tangente en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, con esta definición, lo que nosotros pretendemos es hallar el otro dato, pues. ¿Y cuál sería el otro dato? Su pendiente. Cada vez que en un dibujito de rectas aparezca un triangulito rectángulo de esta forma, es porque te está diciendo que estamos interesados en su pendiente. En su pendiente, ¿no? En su pendiente. Entonces, teniendo el punto y teniendo la pendiente, podemos utilizar la fórmula punto pendiente y tranquilamente podemos trazar la recta. Ya, muy bien. Excelente. Ya, excelente. Esa es la idea de este problema. Tenemos el punto dado de la curva de la función. ¿Qué tendríamos que hallar? La pendiente. ¿Por qué? Porque si tengo el punto y tengo la pendiente, tranquilamente puedo trazar la recta tangente. ¿Ya?
Muy bien, excelente, excelente. Ya, ahora, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí un GIF. Ahí está, ¿ves? ¿No? Y tú te das cuenta que cada punto es una tangente diferente, por eso es que es local, mira, ¿no? Cada punto que tú escojas es una tangente diferente. ¿Por qué razón? Porque ahí la pendiente va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. Muy bien. ¿Cómo calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de y igual f de x en el punto A, f de A? Claro, tiene profesor, pero acá habla de la recta tangente. ¿Y acá por qué ahora habla de su pendiente? Ya te expliqué. Si tenemos un punto de la gráfica, solamente nos faltaría saber la pendiente y con eso es suficiente para trazar la recta tangente. Por eso es que el problema se transforma en calcular la pendiente, ¿no? Y con eso ya el problema está solucionado. Muy bien. Vamos a ver ahora el otro problema que apareció en la física. Por eso le hemos puesto acá problema físico. ¿Cómo determinar la velocidad de un cuerpo en movimiento rectilíneo en un instante dado? Lo que se conoce comúnmente como la velocidad instantánea. Entonces, si tenemos un movimiento rectilíneo, por ejemplo, la caída de esta pelotita, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces queremos saber la distancia recorrida por la pelota, ¿no? Debemos encontrar este modelo y una vez que encontremos este modelo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la velocidad. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con el problema anterior? Que sorprendentemente la velocidad en un instante en el tiempo es como si fuera encontrar la pendiente de esta recta tangente también en un instante. En este caso el instante sería A, ¿cierto? Y al final, cuando se hace la solución de este problema, que se basa en la idea de la velocidad promedio, ¿correcto? Y después se vuelve instantáneo, el resultado que se obtiene es un límite y sorprendentemente ese mismo límite aparece en la solución de este problema. Como apareció ese límite, entonces los matemáticos se dedicaron a estudiar ese límite y a ese límite le llamaron la derivada, ¿no? La derivada. Ya, de ahí vamos a ver en la interpretación geométrica cómo funciona ese límite. Muy bien. Una vez que ya hemos encontrado nuestro modelo matemático, entonces podemos preguntarnos también algunas cuestiones importantes, ¿no? ¿Cuánto habrá recorrido al cabo de 2 segundos? ¿Qué velocidad llevará en ese instante? ¿Cierto? Muy bien. Resolver estos problemas con límites, claro, demoran un poquito, pero ya cuando conoces las fórmulas de las derivadas, es bien rápido, ¿no? Es bien rápido. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de la interpretación geométrica, ¿no? Para entender bien por qué está relacionado con la pendiente de la recta tangente. Ya, empecemos entonces. Miren, lo primero que necesitamos es, como estamos hablando de una interpretación geométrica, necesitamos la gráfica de la función y igual f de x. Muy bien, como esta función involucra la relación entre dos variables, una independiente y la otra dependiente, entonces vamos a graficar en el plano cartesiano, pues, ¿no? Para que sea mejor el entendimiento, ¿ya? Muy bien. Listo. Tenemos aquí la gráfica, ¿no? Vamos a suponer que es esta, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué dice acá? Se desea trazar la recta tangente T por el punto de coordenadas P, X sub 0, Y sub 0. En la geometría analítica, la segunda coordenada se llama Y sub 0. Pero ahora estamos en el cálculo, el Y sub 0 que vendría a ser el F de X sub 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros decimos, este puntito tiene una abscisa y tiene una coordenada. Entonces, vamos a poner acá. Esto que sea la abscisa y esto que sea la ordenada. ¿Correcto? Entonces, teniendo una abscisa y una ordenada, quiere decir que geométricamente acá hay un punto que forma parte de la gráfica, ¿cierto? No olvidemos que este f de x sub 0 en realidad es el y sub 0, ¿no? El y sub 0 que conocemos, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo así. Este puntito es x sub 0, y sub 0, o sea, f de x sub 0. Muy bien.
Listo. Y por este puntito, yo quiero trazar la recta tangente, pero soy consciente que para trazar una recta tangente con un solo punto no voy a poder. Entonces surge la siguiente idea, ¿no? Que tuvo Newton. Ya. Pero si tuviera otro punto de la curva, serían dos. Y si tengo dos puntos, puedo trazar una recta secante. Claro que usted dirá, ¿y qué tiene que ver la secante si yo quiero hallar la tangente? Pero por eso, es una idea. Y a partir de esa idea, podemos hacer que la secante se vuelva tangente. O sea, es como un experimento. Es como, por ejemplo, a veces cuando un estudiante tiene algunos problemas, digamos, de entendimiento, ¿no? No está bien, digamos, en sus cursos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver los reforzamientos, ¿no? Vemos la forma de apoyarlo y después vemos los resultados, ¿no? Y observamos, el estudiante ahora sí ha rendido, ¿cierto? Entonces, es como una especie de experimento en sí, en realidad, ¿no? En donde tú también tienes que poner de tu parte para que al final uno logre el objetivo. Entonces acá también Newton dijo, esto también es como una especie de experimento. Yo trazo una secante que es fácil de trazar, porque en la secante debo tener dos puntos, y a partir de ahí tengo que lograr cómo podría ser para que esa secante se convierta en tangente. Y de esa forma habré logrado el objetivo. Ya, muy bien, excelente. Entonces veamos, a ver. Entonces, si acá tengo un punto P, voy a coger otro punto de la función. ¿Y esto es posible, profesor? Claro, porque si tú tienes la regla de correspondencia, tú puedes coger otro punto, lo evalúas en la regla de correspondencia y vas a tener el valor y con eso las coordenadas del punto sobre la gráfica. Por eso es que aquí estamos considerando un punto Q de coordenadas generales x, f de x, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Ahí está x. Y aquí estaría el punto, ¿no? Ahí está, el punto Q. ¿Ya? Muy bien, excelente. Pero miren lo que dice acá. Un punto cercano a P. O sea que este punto debe estar cerca a P. Sino que yo no le he puesto aquí, ¿no? Cerquita, porque tal vez para explicarte la idea, el espacio iba a ser muy corto. Por eso es que he exagerado y le he puesto a esta distancia. Es como si le hubiera hecho un super zoom, ¿no? Algo que era pequeñito, lo hemos recontra agrandado para poder entender mejor, ¿ya? Entonces quiere decir que este punto, vamos a suponer que está bien cerquita a P, o sea, por acá más o menos, ¿ya? Pero le hemos hecho un super zoom y ha aparecido de esta forma. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Donde X es diferente de X sub 0, aunque tal vez esto no era necesario ponerlo, ¿no? Porque desde el momento que está acá el punto, entonces estos dos son diferentes, pues, ¿no? Son diferentes. Pero bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Ya. Entonces tú dices, ahora sí, pues, puedo trazar una recta por esos dos puntos, ¿no? Entonces decimos, ahora, por estos dos puntos se traza la recta secante S. Entonces trazamos la recta secante S. Ahí está. S. No es lo que yo buscaba, que es la tangente, pero a partir de aquí lo quiero generar. Quiero que esa secante se vuelva tangente. Muy bien. Como toda recta, ¿qué va a tener? Pendiente, ¿no? Va a tener su pendiente, por eso dice acá, y calculamos su pendiente. Ya. Cuando estamos haciendo un análisis geométrico y ya tenemos dibujado la recta que pasa por dos puntos, es fácil hallar su pendiente. No es necesario estar colocando el ángulo de inclinación de la recta con el eje X, ¿no? Debido a estos puntos podemos poner aquí un segmento horizontal y un segmento vertical para formar un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el ángulo estaría en esta posición. Y para hallar la pendiente sería la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí o no? Pero en este caso no necesitamos eso. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar la tangente como la razón trigonométrica del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y cuando yo digo cateto me estoy refiriendo a la longitud, ¿no? A la longitud de este segmento vertical y a la longitud de este segmento horizontal.
¿cierto? Nosotros podemos encontrar esta longitud horizontal. Vendría a ser el valor de la derecha menos el valor de la izquierda, ¿cierto? Ya está. Y también podemos encontrar este valor. ¿Por qué razón? Porque este punto, cuando se proyecta en Y, es f de x. Y este punto, cuando se proyecta en Y, es f de x sub 0. Si yo quisiera hallar la longitud de este segmento, sería el valor de arriba menos el valor de abajo. Entonces lo pondría acá, ¿no? F de x menos f de x sub 0, ¿sí? Y por lo tanto, la pendiente de la secante vendría a ser la variación vertical. Esto se llama variación vertical ya cuando hablamos netamente de las razones de cambio, ¿no? Esto vendría a ser la variación vertical y esto vendría a ser la variación horizontal. Y cuando hablamos de la parte geométrica, ¿no? O sea, de la pendiente, entonces esto vendría a ser la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces vamos a calcular la pendiente de la secante. Ahí está. La pendiente de la secante sería longitud del cateto vertical sobre longitud del cateto horizontal. Ya, fenomenal. Pero seguimos teniendo el problema de que no vemos la tangente, ¿sí o no? Entonces ahora viene ya aquí lo que planteó pues Newton, ¿no? En su idea. Sabemos que la tangente solamente tiene un punto en la gráfica. Si yo tengo dos puntos, ¿qué tendría que ocurrir para que se conviertan en uno solo? Alguien me dirá, profe, fácil, pues desaparezca uno. Sería una opción, ¿sí o no? Correcto, pero al desaparecer uno, desaparecería la recta. Entonces, ¿qué te parece si más bien, en vez de desaparecerlos, a uno lo fijamos y al otro lo movemos con toda la recta? De tal manera que como el otro va a tener movimiento, va a llegar un momento en que se va a encontrar con el punto que no se mueve y al juntarse formarán un solo punto. ¿Y qué va a pasar con la recta? La recta ahora ya no va a ser secante porque van a haber dos puntos. Al tener un solo punto, se va a llamar tangente. Pues. Una idea interesante, ¿eh? Bastante sencilla y elemental, ¿no? Ya, muy bien. Veamos entonces, ¿no? Veamos entonces. Ya, a ver, ¿qué dice acá? Acerquemos Q, o sea, este punto, a P. O sea, lo voy a acercar aquí. Pero ¿cómo lo voy a acercar? Lo voy a acercar, pues, justamente por la curva, ¿no? Porque esos puntos están en la curva, ¿sí? Por eso le he puesto de color negrito, ¿ya? De negrito. Muy bien. Esto se logra haciendo que X tienda a X sub 0. Pero no te olvides que estos puntitos que están en la curva de la gráfica de la función, tú sabes que esos puntitos, desde el momento que hay una regla de correspondencia, nosotros podemos tratarlo a nivel del dominio. Por ejemplo, este punto en el dominio vendría a ser esta abscisa, ¿no? Y este otro punto en el dominio vendría a ser esta abscisa. Entonces, todo lo que hagamos en el dominio va a repercutir en la gráfica. Si yo quisiera que este punto se acerque a P a lo largo de esta curva, simplemente tendría que hacer que X se empiece a mover, porque cuando X se mueve, este punto automáticamente también se va a mover, ¿no? Una maravilla es eso, ¿no? Una maravilla. Perfecto. Entonces veamos, ya, veamos. ¿Qué pasaría si X se mueve a esta posición? Entonces quiere decir que ahora, cuando queremos hallar la imagen, estaríamos hablando acá, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre? Ocurriría que nuestra secante ahora estaría considerando este punto de esta forma, ¿no? El punto estaría acá y la secante ya no estaría en esta posición, sino estaría acá. Ahí está. Y esto vendría a ser la pendiente de esta secante que está avanzando con este punto hacia el punto P. Nuevamente, ¿nos vamos a dónde? ¿Aquí lo movemos? No, acuérdate, a nivel del dominio. La X lo aproximamos a X sub 0. Vamos a suponer que se mueve hasta acá. Hasta acá se está moviendo ahora, ¿no? Entonces acá le ponemos. Listo, evaluamos. ¿Qué significa eso? Significa que este punto ahora va a estar aquí y la secante estaría en esta posición.
Ahí, listo. Y la secante estaría en esta posición, ¿sí? Pero si X se empata con X sub 0, entonces, ¿qué pasa con este punto? Se empataría con P. ¿Y qué nos queda? Nos queda justamente la recta tangente. Ah, qué interesante, ¿no? Ese dinamismo que nosotros empleamos para que el punto Q a lo largo de la curva se vaya moviendo para coincidir con el punto P, de tal manera que la recta secante, su posición límite es una recta tangente. Eso lo hemos tenido que ir viendo a nivel de que esta variable X se tiene que acercar a este punto X sub 0. Todo lo que sucede aquí en el acercamiento automáticamente se va a replicar en la gráfica de la función. Muy bien, esa es una maravilla, ¿no? Y a partir de aquí también apareció el método de Newton-Raphson, ¿no? Se dice que Newton no se dio cuenta en sí del método. El que se dio cuenta fue su ayudante, ¿no? Raphson. Él se dio cuenta. Su ayudante, su amigo, creo que fue Raphson, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, esto sería la recta tangente. Perfecto. Listo. Esto equivale a decir que la recta tangente T es la posición límite de la recta secante S cuando el punto Q tiende a P. Claro, cuando este punto Q ha tendido a ser este punto P, entonces la secante ha cambiado de posición y al final su posición límite vendría a ser la recta tangente T. Ya, muy bien. Pero cuando lo vemos geométricamente, cómo se mueve la secante, está bien, está fácil de entender, pero ahora queremos formalizarlo. Y para formalizarlo, ¿dónde tenemos que ir primero justamente a ver qué ha sucedido a nivel del dominio? Entonces ha habido un acercamiento de X hacia X sub 0. Y acuérdate que este punto Q está cerquita a P, o sea que X tiende a X sub 0. ¿Cierto? Muy bien, y cuando X tiende a X sub 0, ¿qué significa? Que el límite de la pendiente de la secante me va a dar la pendiente de la tangente. ¿Por qué razón? Porque la recta secante ahora se ha transformado en tangente cuando X se ha acercado a X sub 0, ¿verdad? Entonces su pendiente ahora ha cambiado. ¿Su pendiente límite cuál es? La pendiente límite de la secante es la pendiente de su tangente. ¿Cierto? Ya está. Muy bien, entonces acá le ponemos, mira, aquí. La pendiente de la tangente es el límite cuando X se aproxima a X sub 0 de la pendiente de la secante. Pero la pendiente de la secante aquí lo tenemos, entonces lo ponemos acá. Límite cuando X tiende a X sub 0 de esta expresión que es la pendiente de la secante. Ya está. ¿Y esto qué es igual? Entonces, la pendiente es igual a este límite. Mira, a este límite. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Verdad? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Y un dato importante, ¿no? Cuando hablamos de recta tangente y encontramos el punto de tangencia, jóvenes, aunque no se dice, está incluido la continuidad. No se puede hablar de recta tangente cuando en X sub 0 se rompe. No se puede hablar eso ahí. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Aunque no te dice nada, pero sutilmente te dice, ¿no? En X sub 0 la función es continua. ¿Te das cuenta? No te lo dicen, pero tú ya tienes que darte cuenta, ¿no? En la interpretación geométrica. Claro, pues imagínate que aquí se rompa. ¿Qué recta tangente vas a trazar? ¿Verdad? Muy bien. Listo. Seguimos. Ya. La interpretación geométrica de la derivada como pendiente de la recta tangente se ha dado. ¿Por qué razón? Porque hemos utilizado un X sub 0. Por eso que aquí se pone definición de derivada de una función en un punto. Entonces vamos a aprender primero a reconocer la definición de la derivada
pero con respecto a un punto, que generalmente se le conoce como x sub 0. ¿Cierto? Y después vamos a ver la definición de la derivada, pero ya no en un solo punto, sino en todos los puntos, por ejemplo, del dominio. ¿Y eso qué sería? La función derivada. ¿Ya? La función derivada. Muy bien. Veamos acá. La derivada de una función f en x sub 0, denotada por, mira, acá está la notación f', esta es la notación prima. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Derivada de x sub 0 se define como el límite. Mira, esta derivada es este límite, ¿no? Este límite de acá. Cuando x tiende a x sub 0, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿no? Pero date cuenta que cuando calculamos límites, hay ocasiones en que no va a existir. Pero si existe, entonces quiere decir que hemos encontrado la derivada en este punto. ¿Ya? Muy bien. Si no existe, puede deberse tal vez a que los límites laterales no son iguales. O también puede deberse a que después de calcular el límite nos ha salido infinito. En conclusión, decir que un límite existe es cuando te sale como respuesta un número real. ¿Ya? Eso significa que el límite existe. ¿Ya? Que te salga como respuesta un número real. Muy bien. Miren, ya esta definición hay que aprenderse. Listo. Algunas observaciones. Ya. La primera observación. Se dice que f es derivable en x sub 0. Entonces, ¿cuándo nosotros decimos que una función es derivable en x sub 0? Cuando en la definición el límite existe, ¿cierto? Ahí se llama derivable. Entonces, si aquí me sale como respuesta 3, f es derivable en x sub 0. Si aquí me sale 1000, entonces f es derivable en x sub 0. Eso ya depende ya, ¿no? Depende, ¿no? Muy bien, ya está. Por eso dice acá, f es derivable si el límite existe. ¿Qué significa que existe? Que el resultado es un número real, ¿no? Un número real. De ahí vamos a ver unos ejemplos, no se preocupe, vamos a ver unos ejemplos ahí. Otra observación. Cuando nosotros trabajamos el tema de límites, ustedes se recordarán que en algún momento hicimos también cambio de variables, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si este límite le hacemos un cambio de variable? Más que todo por comodidad, para poder después hablar de la función derivada, ¿no? Entonces tú dices así, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub 0, f de x menos f de x sub 0. Esto sería x menos x sub 0, ¿verdad? Ya está. Entonces, si nosotros hacemos la transposición, porque esto es de la forma 0 sobre 0, ¿no? Esta es de la forma 0 sobre 0. Hacemos la transposición, esto sería x menos x sub 0. Y eso tiende a 0. Entonces, nosotros estamos interesados en encontrar x menos x sub 0 arriba y x menos x sub 0 abajo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro límite? Entonces, esto sería igual, nuestro límite, acá lo voy a poner, nuestro límite quedaría así, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub 0. Ah, ya no, perdón. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacerle un cambio de variable. ¿Qué te parece si a esta expresión le llamamos h, ¿no? Le llamamos h. Entonces, ya mi variable no va a ser x. Ahora mi variable va a ser h. Pero aquí x tiende a x sub 0, entonces sería bueno saber a dónde tiende h. ¿No? Como x tiende a x sub 0, entonces esto sería x sub 0 menos x sub 0 tiende a 0. Entonces esto sería 0. ¿Ya está? Muy bien. Entonces con este cambio x menos x sub 0 igual a h, yo tengo que reemplazar en esta parte de f de x. Ya no le voy a poner x, ¿no? Ya no le voy a poner x. Ahora, ¿qué le voy a poner? Despejando x sub 0 más h. Listo. Menos f de x sub 0. Todo sobre x menos x sub 0, ¿no?
Pero x menos x sub 0, ¿cuánto es? Yo le he llamado h, entonces acá le voy a poner sobre h. Mira, y eso sería la derivada en x sub 0. ¿Ya ven? Entonces tenemos dos formas de poder calcular la derivada en un punto. Podemos hacerlo mediante este límite o podemos hacerlo mediante este otro límite. Ambos nos van a dar la misma respuesta. ¿Ya? La misma respuesta. Muy bien. Entonces acá le ponemos así. Acá está, ¿ves? Hacemos el cambio h igual a x menos x sub 0. Entonces, ¿no? Nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? De esa manera, ¿no? Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Ya? Listo. Ahora sí, continuamos. Desde el momento que la definición de derivada se va a calcular mediante un límite, ¿sí? ¿Tú te acuerdas que en los límites de qué hablamos? De los límites laterales, ¿sí o no? Entonces, por eso tiene sentido hablar de la derivada lateral a la izquierda y la derivada lateral a la derecha. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando en la definición x tiende a x sub 0 por la derecha, estaríamos en el caso de la derivada lateral por la derecha, y si x tiende a x sub 0 por la izquierda, estaríamos en este caso, como indica acá la manito, la derivada lateral izquierda, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces veamos. Ahí está, mira, ¿ves? La notación. Yo tengo la derivada de f en x sub 0, pero este índice que tenemos acá, este superíndice, como es menos, no significa que esto es un signo menos en realidad. ¿Esto qué significa? Por la izquierda. Entonces, cuando calculo el límite, será x cuando tiende a x sub 0 por la izquierda. ¿Te das cuenta? ¿No? Por la izquierda. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo desaparece esta izquierda? Cuando tú conoces el f de x, ¿no? Ahí te das cuenta que desaparece. Muy bien. Y si yo quiero hablar de la derivada lateral por la derecha, entonces solamente aquí que tengo que ponerle un más, y aquí también sería más. Y eso me indica derivada lateral por la derecha. Es una especie, como decir, ¿no? Pendiente a la derecha, pendiente a la izquierda, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pendiente a la izquierda, pendiente a la derecha, ¿no? O sea, más o menos algo así es. Cuando veamos el ejemplo, y ahí he puesto una gráfica para entender mejor, te vas a dar cuenta de lo que te estaba diciendo, ¿ya? Esta es parte teórica en realidad, esta es parte, de ahí vamos a ver un ejemplo para entender mejor la parte teórica. Hay problemas en esta primera parte de la derivada que para resolverlos tienes que hacer uso de algunos teoremas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un teorema 1 que tiene que ver con la unicidad del límite. Acuérdate que cuando tú calculabas un límite, si el límite lateral por la izquierda me salía un resultado y el límite lateral por la derecha me salía el mismo resultado, entonces con eso ya es una condición necesaria y suficiente para que el límite exista, porque por ambos lados me sale la misma respuesta. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué dice este teorema? Escuchen bien, ¿ah? El teorema nos dice, si nosotros calculamos la derivada en x sub 0 y nos sale un número real, entonces se cumple sí y solo sí la derivada lateral por la izquierda y la derivada lateral por la derecha son iguales al número L. ¿Te das cuenta? ¿No? Eso es lo que dice, ¿no? Podríamos decir que esto se llamaría la unicidad, digamos, de la derivada, ¿no? La unicidad de la derivada, ¿no? Muy bien, ya está. Teorema 2. Mira, este teorema. Escucha, si f es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Esto más o menos es como decir, ¿no? Si tú estás en segundo ciclo, entonces ya llevaste el primer ciclo. Ya, más o menos algo así, entiéndelo. Derivable es una instancia superior y continua es una instancia inferior, por decirlo así, pero necesaria, ¿no? Necesaria. Entonces, si tú ya estás en la parte superior, es porque necesariamente has tenido que pasar por la parte inferior, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es cierto.
Es como decir, por eso te decía, ¿no? Si tú estás en el segundo ciclo, entonces ya llevaste el primer ciclo. Eso es lo que te está diciendo, ¿verdad? Pero no al revés. Si llevaste el primer ciclo, entonces vas a llevar el segundo ciclo, no necesariamente, porque primero tienes que aprobar, no tienes que tener ningún curso jalado, por decirlo así, ¿no? ¿Cierto? O también puedo decir, ¿no? Si tenemos un hermano mayor, entonces es porque hay al menos un hermano menor, pues sí o no. ¿Se dan cuenta, no? Porque si decimos acá hay un hermano mayor, entonces es porque hay menores. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Esa idea es importante, ¿ya? Derivable es cuando ya hemos pasado por la continuidad y estamos arriba de la continuidad. Entonces, si yo menciono que es derivable, sutilmente estoy diciendo también que ha tenido que ser primero continua para llegar a derivable, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Ese teorema es muy importante, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios. Claro, si bien es cierto, yo soy de teoría, pero en realidad es importante ver aquí algunos ejercicios para entender sobre todo qué significa lo que hemos explicado, ¿ya? Muy bien. Y como trabajamos con dos variables, me he tomado la molestia de ponerle algunos gráficos para que quede mejor la idea, ¿ya? Para que quede más claro. Muy bien, a ver, veamos. Ejemplo 1. He puesto 4 ejemplos, ¿ya? No lo veas por la sencillez del ejemplo, sino quiero que lo interpretes. A veces ponemos un ejemplo alucinante y más bien alucinamos la interpretación. No, mejor preferible es poner un ejemplo sencillo y entender sencillamente la interpretación. Esa es la verdad. Ya después vamos a alucinar, ¿no? Ya después alucinamos. Fíjate, mira, vamos a entender qué cosa es derivable. Derivable es cuando tú calculas la derivada en el punto x sub 0 y te sale un número real. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Fíjate. ¿Qué dice acá? Dice, hallar la derivada de esta función cuya regla de correspondencia es raíz de x y nos preguntamos, ¿pero dónde voy a hallar la derivada? En un punto. ¿Cuánto sería el punto? En el punto 9. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero, como esto es analítico, tú dices, ya, pero para hallar la derivada, ¿cómo lo hago? Con la definición. Entonces ponemos acá, ¿no? Ponemos acá. Resolución. He puesto aquí la definición que vamos a usar, como decir, recuerda, ¿no? La derivada de una función f en x sub 0, denotado por f' de x sub 0, se define como el límite. Ah, ya, entonces con este límite voy a calcular la derivada. Mira, acá está. La derivada es este límite. Pero como esta es una definición general, en algún momento se va a volver particular. ¿Sabes cuándo se vuelve particular? Cuando tú ya conoces la regla de correspondencia de la función. Ahí se va a volver particular. Ya, entonces lo ponemos acá. La derivada en 9, porque aquí x sub 0 vale 9, entonces aquí yo le pondría 9, es igual al límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Pero cuánto es x sub 0? 9. ¿De quién? De f de x menos f de x sub 0, y hemos dicho que x sub 0 es 9, sobre x menos x sub 0, y hemos dicho que x sub 0 es 9. Entonces solamente hemos reemplazado el x sub 0. ¿Ya? Muy bien. Pero como ya tenemos la regla de correspondencia, entonces sería bueno que acá pongamos f de x. ¿Cuánto es? Raíz de x. F de 9, raíz de 9, 3. ¿Verdad? Y aquí tenemos x menos 9. Tú te das cuenta que este límite es de la forma 0 sobre 0. Y cuando nosotros hemos visto límites, tendríamos que hacer que aparezca el factor que produce el 0. ¿Y cómo se hacía eso? Simplemente hacemos una transposición en esta parte en donde x tiende a 9, ¿verdad? Entonces aquí, nosotros para saber quién era el factor que producía el 0, simplemente hacíamos una transposición, x menos 9, y aquí nos quedaba que tiende a 0. Entonces, este factor es el que produce el 0. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer que aparezca en el numerador y aparezca en el denominador. Lo bueno es que en el denominador ya está ya. Solamente faltaría que aparezca arriba, ¿sí o no? ¿No? Solamente falta eso. Ya, ¿cómo lo podemos hacer? Multiplicándolo por el conjugado, ¿sí?
arriba y abajo para que no se altere la expresión. ¿Ya? Entonces hacemos eso, está sencillísimo eso, ¿no? Muy bien, entonces acá lo ponemos. Lo multiplico arriba y abajo por su conjugado. Y me queda x menos 9 y aquí también x menos 9, ¿no? Podemos simplificar x menos 9 y nos queda solamente esta expresión. Y esta expresión, ¿cuánto sería? Un sexto, ¿no? Un sexto. Ya, excelente, un sexto. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Un sexto. Ya, voy a borrar esta parte. Entonces, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos. La derivada de la función en el punto 9 es un sexto. Ya, eso ha sido analítico. Pero yo quiero saber qué cosa es esto geométricamente. O sea, quiero convencerme qué cosa es esto. ¿Para qué me ha servido? No, muy bien. Entonces, a ver. Ah, acá ya sale automático. No, 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 no. No me conviene que sea automático. A ver, espérense. Ya. ¿Saben qué? Voy a construirlo mejor, ¿ya? ¿Para qué? Porque ahí ya sale todo hechecito, ¿no? Entonces mejor voy a hacerlo acá, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá. Mostrar barra de tareas, ¿ya? Vamos a construirlo geométricamente para entender qué está pasando, ¿ya? ¿Qué está pasando? Muy bien. Entonces, a ver. No, acá. Acá está bien. Vamos a borrar esto y vamos a ir al GeoGebra, ¿ya? Vamos a construirlo para ver qué cosa es la interpretación geométrica. Vamos a ir al GeoGebra.org, ¿no? Ahí está. Ya. Ahí está el GeoGebra, ¿no? Ahí está. Ya, vamos a ir acá a... Vamos a ir al GeoGebra clásico. Aquí es bueno el GeoGebra clásico. Ya, muy bien. Listo. Entonces, vamos a resolver el problema geométricamente con lo que ya hemos obtenido, ¿sí? Muy bien. ¿Qué teníamos inicialmente? Teníamos la función f de x igual raíz de x, ¿no? Entonces, activamos acá y vamos a poner la regla de correspondencia. El GeoGebra ya lo entiende así. Si tú pones de frente la regla de correspondencia, él lo entiende que es f de x igual a raíz de x, ¿no? Y acá está. Acá está la gráfica. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí, enter. Cuando le pongo enter, ya ves, ya lo lee como f de x. A ver, voy a correr un poquito más acá, ¿sí? Ya para ver el punto 9 que está acá. Creo que está muy, muy delgadito, está, ¿no? Muy delgadito. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a quitarle la etiqueta. Vamos a ponerle más, a ver, color negrito, ¿ya? Color negrito. Estilo un poquito más grueso para que se vea mejor, ¿no? Que sea recontra negrito, ¿no? Recontra negrito. Ya está. Muy bien. Listo. Ya está. Después nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos aquí x sub 0 igual a 9. O sea, acá, ¿no? 9. ¿Y ese 9 qué produce? El punto de tangencia en esta parte. ¿Y por qué, profesor? Porque cuando x vale 9, ¿y cuánto vale? 3, ¿no? Si yo tengo el 9 y tengo el 3, entonces aquí yo puedo formar el punto 9,3. Entonces vamos a poner el 9,3. Ponemos ahí 9,3, ¿no? Ya está. Ahí lo he puesto, mira. Ahí está. Vamos a borrar el A. Ya que no se vea eso, hay que quitarle. Listo, así nomás. Ya, muy bien. Listo. Esos son los datos del problema, ¿sí o no? Geométricamente, ¿qué me está pidiendo el problema? Si nosotros recordamos el surgimiento de la derivada, es como que a ti te están pidiendo traza la recta tangente por este punto. Es lo que te está diciendo. Entonces tú dices, no puedo porque solamente tengo un dato. No puedo hacer eso porque solamente tengo un dato. Ya. Pero si yo tuviera un dato adicional, entonces ahí sí puedo. Y precisamente hemos resuelto
y hemos encontrado un dato adicional. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la derivada en el punto 9 nos ha salido un sexto. Y geométricamente la derivada, ¿cuál es la interpretación que nosotros le dimos? La interpretación que nosotros le dimos es que la derivada es la pendiente de la tangente. ¿Sí o no? Entonces, ya tienes este punto. Ya tienes la pendiente. Suficiente. Puedes trazar la recta tangente. A ver, vamos a trazarlo. Mira, así, fíjate, así se traza. Como la pendiente es un sexto, esto se interpreta así. Necesito un punto para poder formar esta pendiente. Ya lo tengo. Acá está. Muy bien. A partir de aquí, el denominador significa movimiento horizontal. ¿Cuánto va a ser? 6 unidades. Entonces sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, ¿no? Aquí. Muy bien. Y en cambio, el numerador significa movimiento vertical. Una unidad. Entonces, una unidad. Acá. Ahí sería, ¿no? Entonces, ¿este puntito quién es? Este puntito es 15,4. Ya, voy a ponerlo acá. 15,4. Ya, vamos a ponerlo aquí. Aquí. Entonces, esto sería 15,4. No, uy, ¿qué pasó acá? Borrar. Ahí algo dijiste mal. Disculpen. Entonces, esto sería 15,4. ¿Verdad? Muy bien. Ya tengo este puntito ya. Voy a borrar SB. ¿Ya? Vamos a borrar SB. Listo. Ya. Entonces, este puntito, ¿cómo apareció, profesor? Con este punto y con la pendiente. Y de esa manera ya tienes 2 puntos ya. ¿Y qué puedes hacer cuando tienes 2 puntos? Trazar una recta. Vamos a trazar la recta. Acá está, mira, vamos a trazarlo. Vamos a trazar la recta. Entonces, cojo este punto y cojo este punto. Ahí está la recta. ¿Se dan cuenta? No, ahí está la recta, ¿no? Muy bien. Y esa recta es la recta tangente, ¿no? La recta tangente. A ver, vamos a borrar aquí. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a borrar esta parte ya, porque no está permitiendo ver aquí. Listo, ya, ahí está. Ahí está la recta, ¿verdad? Tú dirás, profesor, pero esto está en su forma cartesiana, ¿no? ¿Lo podemos poner en su forma en donde está despejado Y? Claro. A ver, vamos a ver si acá lo permite. A ver. Ujú. A ver. Básico. Negrita. Estilo. Etiqueta. mm, no, aquí no está. Bueno, no está. Ya, bueno. No me acuerdo bien dónde lo encontré eso de ahí, pero bueno. Ya. Pero lo puedo despejar, pues no hay problema, lo puedo despejar. Vamos a ponerle acá su nombre, ya vamos a ponerle su nombre. Voy a ponerle otro color porque no se distingue bien, ¿no? Vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle un color rojito. A ver, rojito. Vamos a ponerle acá. Sí, porque no lo distingo bien ahí. Color rojito. Ya está. Un poquito más gruesito. Listo. Ya. Ujú. Ya está, ya. El nombre hay que ponerle su valor, ¿ya? Acá está, la ecuación de la recta, ¿no? Muy bien, ya. Pero tú sabes que esta ecuación de la recta en realidad nosotros también lo podemos hacer así, ¿no? Si despejamos Y, ¿no? Si despejamos Y, si despejamos Y, esto vendría a ser 9 entre 6, ¿no? Tercia 3, tercia 2, pues, ¿no? ¿Cierto? Y acá sería más X, o sea, así. Y acá se ve la pendiente, que es un sexto, efectivamente, ¿no? Ahí está, mira, un sexto, ¿verdad? Muy bien, ya está, ya. Entonces quiere decir que cuando yo he calculado la derivada
en el punto de abscisa 9 y me ha salido un sexto, significa que geométricamente yo ya puedo trazar con precisión y con exactitud la recta tangente por este punto de coordenadas 9,3. Claro que tú ya, profesor, pero el problema no me da estas coordenadas. No es necesario, solamente te da la abscisa. Pero como tienes la regla de correspondencia, tú puedes hallar la ordenada, ¿cierto? La ordenada, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Perfecto. Entonces quiere decir que todo este proceso que hemos hecho es para... Ya, muy bien, muy bien. Ya, les decía, todo este proceso que hemos hecho es para entender qué significa derivable. Derivable significa que, en este caso, la respuesta es un número real. Ahora, alguien dirá, ah, profesor, entonces cuando sale un número real, eso es derivable, geométricamente significa que vamos a tener una recta tangente. Ya, muy bien, hasta ahí no está mal la idea porque estoy viendo la recta tangente. Y si no fuera derivable, ojo, si no fuera derivable, no quiere decir que no hay recta tangente. Puede haber como no puede haber. Eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando la función es derivable, geométricamente siempre vas a encontrar una recta tangente. Ya, escucha bien. Pero si la función no es derivable, entonces puedes encontrar una recta tangente o tal vez no hay recta tangente. Esa respuesta, para poder entenderlo, justamente lo vamos a ver en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. Ya, muy bien, ya, excelente. Ya está, listo. Ahora sí, volvemos acá, ¿no? Volvemos acá. A ver, ya tenemos aquí. Ahora volvemos acá. Ya está. Muy bien, ¿no? Muy bien. Acá está la gráfica, mira, ¿no? Acá está la gráfica. Acá está despejado el Y, ¿ves? ¿No? Entonces se puede trazar. ¿Te das cuenta, no? Tengo la abscisa, puedo hallar la ordenada. Entonces, ¿qué significa? Significa que la función es derivable en 9. ¿Por qué razón? Porque nos ha salido un número real. Geométricamente, ¿qué interpretación le podemos dar? Que por el punto 9,3 de la gráfica de la función, nosotros podemos trazar una recta tangente con precisión y con exactitud. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Ya. Ojo, que yo he puesto la ecuación de la tangente, yo le he puesto en realidad, ¿no? Como un aporte adicional, porque el problema no pide. Ya después vamos a ver las aplicaciones que es la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver el ejemplo 2 para entender cuándo no es derivable y geométricamente qué significa que no sea derivable. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver el ejemplo 2. Para el ejemplo 2 he escogido una función sencilla también. ¿Ya? No he escogido una función alucinante, una sencilla nomás. El valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto. Muy bien. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa significa ser no derivable? Entonces tú dices, el profesor ha dicho que no derivable es cuando no existe la derivada. ¿Correcto? Y en ese caso, ¿qué significa? Que no existe el límite que utilizamos para calcular la derivada. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ya, ¿en qué casos no existía el límite? Entonces tú te pones a pensar y dices, había un caso en que no existía cuando los límites laterales son diferentes. Muy bien, ese es un caso. Y el otro caso es cuando no nos salía un número real. Pero tú dices, ¿y algo que no es real, qué cosa es? El infinito. Entonces, cuando un límite, sus límites laterales son diferentes o nos sale infinito, es ahí que nosotros vamos a decir que el límite no existe. ¿Ya? Es ahí, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a ver en este ejemplo. Mira,
Me está pidiendo la derivada en cero. Queremos saber si es derivable en cero. Y la función es el valor absoluto de x. Entonces, normal, tú dices, ah, ya, perfecto. La definición, ¿qué dice la definición? Acá está la definición, mira, acá está. Le he puesto de nuevo, ¿ya? Le he puesto de nuevo. Entonces, tú dices así, perfecto. La definición dice, ¿no? X sub 0, ¿quién va a ser X sub 0? 0, pues, ¿no? Entonces, aquí pondré 0, aquí pondré 0, aquí pondré 0 y aquí pondré 0. Fenomenal. Pero yo ya tengo la regla de correspondencia. Y la regla de correspondencia es el valor absoluto de x. Entonces aquí lo ponemos, pues, ¿no? Ahí está, el valor absoluto de x menos valor absoluto de 0, 0, x menos 0, x. ¿Y x a dónde tiende? A 0. Entonces aquí nos quedaría simplemente el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x. Ya. Pero sucede que el valor absoluto de x es seccionado justo en el punto x igual 0. Y curiosamente el 0 aquí está como punto de acumulación. Entonces, si me acerco por la izquierda, el valor absoluto tiene una forma de definirse. Y si me acerco por la derecha, tiene otra forma de definirse. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que utilizar límites laterales. Ah, muy bien. Entonces hacemos eso. ¿Listo? Entonces, como esta derivada en cero es el límite de esta expresión que tiene valor absoluto, voy a aplicar límites laterales. ¿No? Límites laterales. Muy bien. Entonces aplicamos límites laterales. ¿Ya? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces tengo que ponerme a pensar a qué es igual el valor absoluto de los números negativos. Es igual el opuesto del número negativo, o sea, menos x, ¿no? Menos x. Entonces acá le ponemos, ahí está, mira, menos x. Excelente. Como yo ya definí cómo es el valor absoluto, ya no es necesario poner aquí el menos, que significa por la izquierda, porque ya definí quién es el valor absoluto. Muy bien, esto vendría a ser un límite común y corriente y nos quedaría menos 1. Ajá, menos 1. Fenomenal. ¿Y qué pasa por la derecha? ¿Qué pasa por la derecha? Entonces el valor absoluto vendría a ser el mismo número positivo. Por eso que me queda x. Y cuando simplifico, ¿qué está pasando? Me quedó 1. Pero yo sé que esta derivada es este límite, pero lamentablemente este límite me ha salido sus límites laterales diferentes. Entonces esta derivada no existe porque este límite tampoco existe. Lo ponemos acá abajo. Como menos 1 es diferente de 1, es decir, los límites laterales son diferentes, entonces no existe la derivada en cero. ¿Qué significa que no existe la derivada que no es derivable? Ya. La pregunta es, ¿y geométricamente qué significa que no es derivable en cero? Para eso tendríamos que ver la gráfica, ¿sí o no? La gráfica del valor absoluto lo vemos en el punto que tiene abscisa cero. Pero si el punto tiene abscisa cero, su ordenada, ¿cuánto sería? Cero. O sea que estaríamos analizando en el 0,0. Acá está, en el 0,0. Esto es la gráfica del valor absoluto. Geométricamente estaríamos preguntándonos, ¿se puede trazar una recta tangente en el punto 0,0? A ver, veamos. Alguien puede decir, bueno, profesor, a ver, vamos a hacer el intento, ¿no? A ver, por ejemplo, para mí, esto sería una recta tangente en un solo punto, ¿no? Pero otro puede decir, no, 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 no. Para mí, esto es la recta tangente. Tal vez otro puede decir, no, no, no. Para mí, esto es la recta tangente. Y al final te das cuenta que puedes trazar muchas rectas y ninguna es la tangente.
Profesor, pero ¿cómo que no? Si aquí lo intersecta en un punto, no. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué cosa es ser tangente? ¿No? Eso no tenemos que olvidarnos. Si yo tengo una curva, quiero trazar la tangente, digamos aquí, entonces esto sería el punto de tangencia. Entonces, ser tangente en un punto significa que en un pequeño entorno del punto de tangencia, la recta tangente con la gráfica parece que son uno solo. Yo te pregunto, en todas estas rectas que has trazado, ¿alguna de ellas alrededor de este punto se confunde con la gráfica de negrito? Y la respuesta es ninguna, ¿cierto? Ninguna. Geométricamente, ¿qué significa eso, profesor? Significa que cuando una gráfica tiene puntas o picos, nunca es derivable en una punta, nunca es derivable en un pico. Analíticamente, eso se puede ver. Mira, por el lado izquierdo hay una pendiente diferente que por el lado derecho. ¿Cuál es la pendiente que viene por la izquierda? -1, porque está disminuyendo. ¿Y cuál es la pendiente que viene por la derecha? +1, como indica acá. Entonces, por lo tanto, no es derivable. No vas a poder trazar una recta tangente. Algunos autores a esta característica de este punto tangencial le llaman suavidad. O sea, esto es suave. En cambio, esto no es suave. Es, por ejemplo, a ver, miren, fíjense. Es como decir, a ver, tenemos esta curva y tenemos esta curva. Yo te pregunto, si tú te sientas acá, no va a haber problemas, no vas a estar incómodo, te vas a sentar suavemente. A ver, siéntate acá, siéntate en esta punta, a ver. Bueno, a no ser que quieras hacerlo, pues no, eso ya depende de ti, ¿no? Pero aquí no te vas a sentir cómodo, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde es suave? Acá es suave. Aquí no creo que para ti sea suave. Bueno, no ser cuestión de gusto, ¿no? ¿No? Entonces, a eso me refería. Ser tangente alrededor del punto tangencial, la gráfica de la función parece confundirse con la recta tangente. Si no se cumple esa condición, entonces sucede estas cosas, pues. Estas cosas, ¿dónde sucede? En los puntos pico, así le llaman, o los puntos aguja. Entonces, geométricamente, en un punto pico o en un punto aguja, nunca es derivable una función. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos con este ejemplo, geométricamente hemos probado que en los puntos picos las funciones no son derivables. Ya. Ahora, me falta el otro caso donde no es derivable. El ejemplo 3. ¿Ya? El ejemplo 3. A ver. Entonces, cuando tú veas una gráfica así, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde no va a ser derivable? En estos picos. Ahí, ¿no? Ahí no va a ser derivable. No tienes por qué estar perdiendo tiempo. Ahí no va a existir la derivada. ¿Cierto? Esto de acá también es como un pico, ¿no? Está así más o menos pronunciado como un pico, ¿no? Termina en punta, ¿no? Ya, los puntos pico. En cambio, en los demás puntos va a ser suave, ¿no? Va a ser suave. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver el ejemplo 3, ¿no? El ejemplo 3. A ver, veamos el ejemplo 3. Este ejemplo 3 es interesante, ¿ah? Y al mismo tiempo bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Ya, ¿qué dice el ejemplo 3? A ver, veamos. Dice, queremos saber si es derivable en cero, ¿no? En la abscisa, ¿no? Cero. Y mira, raíz cúbica de x. Ya, perfecto. Entonces nosotros lo hacemos analíticamente, ¿no? Ponemos la definición. X sub 0 vale 0. Acá le pongo 0, acá le pongo 0 y acá le pongo 0, ¿no? Ya está.
Ya le puse. Como conozco la regla de correspondencia, entonces pongo la regla de correspondencia, normal, no hay ningún problema. Acá está, f de x es raíz cúbica de x, f de 0, raíz cúbica de 0 es 0, y x menos 0 es x. No, no hay ningún problema. Me estaría quedando raíz cúbica de x sobre x. Perfecto. Resuelvo el límite, ¿no? Resuelvo el límite. Esto sería x a la 1/3 y esto sería 1, ¿no? Podemos ponerlo todo en el denominador y me va a quedar así. ¿Está bien? Muy bien. Pero cuando x tiende a 0, esto sería 0. ¿Y 1 sobre 0 cuánto es? Infinito. Pero ojo, si es infinito, sería bueno saber el signo, ¿no? Así sea un 0 por la derecha o un 0 por la izquierda, desde el momento que se eleva al cuadrado, va a ser un 0 por la derecha. O sea, se va a hacer positivo, ¿no? Se va a hacer positivo. Ya, muy bien. Entonces esto sería 1 entre 0 por la derecha. Y 1 entre 0 por la derecha sería más infinito. Ahí está, más infinito. ¿Qué significa, jóvenes y señoritas? Que la función no es derivable en 0. ¿Por qué? Porque no existe la derivada. ¿Qué significa que no exista? Que no me ha salido un número real. Y el infinito positivo no es un número real, pues. Entonces aquí le pongo, no existe. ¿Ya? Ahora, mucho cuidado. En el ejemplo 1, geométricamente, ¿qué probamos? Que cuando decimos derivable es porque existe la recta tangente. Puedes trazar la recta tangente. En el ejemplo 2, cuando dijimos no derivable, ¿cierto? Es porque no pudimos trazar la recta tangente en un punto pico. La pregunta es, en el ejemplo 3, también estoy probando que no es derivable. La pregunta sería, o sea que no puedo trazar una recta tangente, y la respuesta es no, sí puedes. En este caso sí puedes. ¿Cómo, profesor? Vamos a verlo geométricamente, ¿no? Vamos a verlo geométricamente. Entonces, graficas, ahí está, y igual raíz cúbica de x. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. O sea que estamos analizando en el punto 0,0 y sorprendentemente ahí hay una recta tangente cuya pendiente es muy grande. ¿Quién es? La recta vertical. Y cumple la condición de tangente, ¿sí o no? Porque alrededor de este punto tangencial, una parte de la gráfica parece confundirse con la recta. Ajá. Y esto después tiene un estudio más interesante. Este no es cualquier punto. Este es un punto de inflexión con tangente vertical. Después hay un estudio de los puntos de inflexión con tangente horizontal y los puntos de inflexión con tangente oblicua. Y cuando ya avanzamos un poco más, vamos a tener puntos de inflexión en donde no se puede trazar una tangente. Pero eso lo vamos a ver cuando llevemos la segunda derivada, cuando estemos hablando de la concavidad. ¿Ya? Ah, mira qué interesante, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando una función es derivable, es porque puedes trazar una recta tangente. Pero cuando una función no es derivable, ten cuidado. En algunas ocasiones no se puede trazar cuando tenemos un punto pico, y en otras ocasiones sí se puede trazar, como en este caso, un punto de inflexión con tangente vertical en donde no es derivable. Ya, eso tienes que tener mucho cuidado porque son preguntas teóricas muy puntuales. Y no te olvides que en el examen parcial, ahora sí, yo voy a poner algunas preguntas. Ya, eso tienes que tenerlo clarísimo. Ya, clarísimo. Muy bien. Ya ven, con estos tres ejemplitos así sencillos nomás, en realidad pues nos despiertan muy bien la idea de lo que estamos hablando con respecto a ser derivable.
y su consecuencia geométrica que puede tener. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Excelente. Ya está. Ahora. Te decía que, bueno, para terminar de redondear esta idea, puede ocurrir que haya tangentes horizontales, ¿sí o no? Pero en ese caso, ¿no? En ese caso, tú te puedes dar cuenta que un ejemplo es la cúbica, pues, ¿no? Y igual x al cubo, ¿no? Y igual x al cubo, ¿no? Entonces ahí, cuando graficas y igual x al cubo, ahí vas a tener una tangente horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Una tangente horizontal, ¿no? En cambio, en este caso ha sido una vertical, ¿no? Una vertical, ¿ya? Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, había mencionado dos teoremas, ¿sí? Dos teoremas. Un teorema 1 en donde se apreciaba la unicidad de la derivada cuando se evalúa en un punto, y un teorema 2 en donde al garantizar que ya es derivable, automáticamente también estás diciendo que es continuo en ese punto. ¿Cuál era el razonamiento? Es como decir, ¿no? Si estamos en el segundo ciclo, entonces ya pasamos por el primer ciclo. Más o menos así es la idea. ¿Ya? Muy bien. Estos teoremas que te he mencionado sirven bastante para resolver problemas de este tipo que tenemos ahora, en donde el objetivo es hallar el valor de unos parámetros, teniendo en consideración que una de las hipótesis es que ya es derivable en un punto dado. De eso se trata, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice, si yo tengo esta función seccionada en 1, ¿no? Seccionada en 1, y justo me dice que es derivable en este 1, entonces como que uno empieza a dudar, ¿no? Pero me dice que es derivable en este punto, pero en este punto aparentemente se está partiendo, pero recuerda, no hagas conjeturas todavía, ¿no? Pareciera que se está partiendo, pero en realidad eso solamente es segmentado la regla de correspondencia. Eso no quiere decir que se ha partido la gráfica, solamente se está segmentando la regla de correspondencia, ¿correcto? Ya después me voy a dar cuenta si efectivamente la gráfica se ha roto. Pero aquí el problema es que no se tiene que haber roto, porque el problema nos está diciendo que es derivable en x sub 0 igual a 1. Entonces tú dices, ya, pero si es derivable en x sub 0 igual a 1, entonces porque es continua en x sub 0 igual a 1. ¿Y qué significa eso? Que no se va a romper, ¿no? Que no se va a romper, ¿no? Entonces me dice halle A y B. Ya, muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos así. Acá están los dos teoremas que te decía, ¿verdad? Los dos teoremas que te decía. Muy bien. El primero salta a la vista que como acá dice prima, es derivable, ¿verdad? Y el segundo, sabiendo que es derivable, podemos utilizar el hecho de que es continuo. ¿Por qué razón? Porque para llegar a ser derivable, primero ha tenido que ser continuo. ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Trabajamos. Mira, tú dices, como f es derivable en x sub 0 igual a 1, entonces se concluye que f es continua en x sub 0 igual a 1. ¿Qué estoy aplicando? El teorema 2. ¿Y qué significa que sea continua? Si f es continua en x sub 0 igual a 1, en otras palabras, quiero saber qué significa que sea continua. Entonces recordamos nuestra maravillosa clase de continuidad. Acá está, mira, acá la estoy poniendo. Significa que este límite se debe cumplir. O en otras palabras, que los límites laterales tienen que ser iguales a f de x sub 0, ¿cierto? ¿Y por qué digo los límites laterales? Porque justamente la función, justo en el 1 se segmenta y por lo tanto va a haber un cálculo de un límite a la izquierda y de un límite a la derecha. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Entonces, esto va a ser el cálculo de dos límites
y al final tiene que ser igual a f de x sub 0. O sea, lo podemos poner así. F de 1 va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Cuando los tres son iguales, entonces la gráfica, como tú puedes ver, no se rompe, ¿no? No se rompe. ¿Ya? Muy bien, excelente, excelente. Ahora, hallar f de 1 es fácil, ¿sí o no? ¿No? Hallar f de 1 es facilito, ¿sí? Es facilito. ¿Por qué? Porque acá dice, cuando x es igual a 1, ¿cuánto sería esto? 1 por a más b. Entonces esto sería a más b. Listo, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Si yo voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, esto sería por la izquierda. Entonces, la imagen que voy a usar es esta. Si x tiende a 1, 1 al cuadrado, 1. Suficiente. Ya no es necesario utilizar el otro. ¿Sabes por qué no es necesario utilizar el otro? Porque cuando x tiende a 1 por la derecha, me va a salir a más b, que vendría a ser el mismo de acá. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Ya está. Y eso es igual a 1. ¿Por qué se cumple esto de que los tres son iguales? Porque acá dice que es derivable en 1. Si es derivable, es continuo en 1. Si es continuo en 1, entonces se cumple esta igualdad. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Listo. ¿Ya está? Continuamos. Entonces aquí, ¿cuánto nos sale? A más b igual a 1. ¿De dónde? A más b igual a 1. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora veamos lo otro. ¿Qué dice el teorema 1? Como es derivable, entonces sus derivadas laterales son iguales a este valor, ¿cierto? A este valor. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿ves? La derivada en x sub 0, que es L, va a ser igual también a las derivadas laterales. Por eso es que también se cumple estos tres. ¿Te das cuenta que aquí hay 3 y aquí también hay 3? Los tres primeros es de la continuidad. Los otros tres es por el hecho de ser derivable, ¿no? Muy bien. Ah, fenomenal, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular derivadas, ¿qué aplicamos? La definición de límite. Entonces vamos a calcular esta derivada, ¿no? Y aquí también aplicamos límite. Y aquí de igual forma, ¿no? De igual forma. Entonces, pero si yo calculo esta derivada, no lo voy a apoyar, no lo voy a poder hallar directamente, porque según el teorema es preferible primero hallar las derivadas laterales y después ya automáticamente voy a encontrar este valor para la derivada única, ¿no? La única derivada, ¿no? Muy bien, entonces hacemos eso, fíjate. Es decir, derivada lateral por la izquierda es esta de acá. Utilizo esta fórmula. Derivada lateral por la derecha es esto de acá. Utilizo esta fórmula de acá, ¿no? Para calcularlo. Muy bien, entonces hagamos eso. Ahí está, mira. Estoy trabajando solamente con esta parte, ¿no? Fíjense bien, ¿ah? Estoy trabajando solamente con esta parte, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque si yo trabajo con esa parte nada más que es esta, estoy diciendo que los resultados son iguales. En este caso sería L. Y como los resultados son iguales, este L es el mismo resultado de esta única derivada, ¿no? Porque sus derivadas laterales son iguales, ¿no? Entonces me concentro solamente en estos dos, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ya, continuamos. Entonces aquí nos va a quedar de esta forma. Continuamos. Ya, voy a borrar esta parte para continuar, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces calculamos esto. Lo vamos a poner acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué ha hecho, profesor? Fácil. X tiende a 1 por la izquierda. ¿Cómo se lee eso? X menor que 1. Buscamos. ¿Dónde está X menor que 1? Muy bien, acá está. ¿Cuánto sería su f de X? X al cuadrado. Entonces, este f de X, ¿cuánto será? X al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Aquí ponemos f de 1. ¿Pero cuánto es 1? Acá está 1.
X igual a 1. Entonces f de 1, ¿cuánto sería? A más b. ¿Pero cuánto es a más b? A más b es 1. Entonces por eso acá le pongo 1. Sobre x menos 1. Esto es fácil de resolver. ¿Ya? Nos vamos al otro. Esto es x tiende a 1 por la derecha. Buscamos la derecha. Acá está la derecha. ¿Cuánto sería su imagen? AX más B. Entonces, f de x es AX más B. Acá está. Menos f de 1. Pero f de 1, ¿cuánto es? A más B. Entonces aquí le pongo A más B. Tú dirás, profesor, pero A más B vale 1. ¿Le puede poner 1? Sí, pero no me conviene. Ya, en estos problemas hay que tener cuidado. Aquí, ¿por qué le puse 1? Porque me conviene. No hay ninguna A, ninguna B. Entonces aquí, ¿por qué no le pongo 1? Porque no me conviene. Me conviene más bien que aparezca en términos de A y B, precisamente los valores que yo quiero hallar. Resuelvo esta parte, ¿no? Resuelvo esta parte. Entonces lo resolvemos, pues, ¿no? Lo resolvemos. Esto está fácil de resolver. Tú dices acá, factorizas, esto sería x menos 1 por x más 1. Simplificas y cuando x tiende a 1, 1 más 1, 2. Ya está. Resolvemos esta parte. Esto nos va a quedar así, ¿no? Límite cuando x tiende a 1. Ya no le pongo esto porque yo ya sé quién es el f de x. B menos b, 0. Factorizamos a y nos queda x menos 1 sobre x menos 1. Cancelamos y nos queda que a es igual a 2. Si a es igual a 2, entonces b es igual a menos 1. Y de esa forma el problema ha concluido. ¿Sí? Ha concluido. A ver, vamos a verlo. Acá está, ¿no? A ver, aquí está. Ahí está, ¿ves? A igual 2. Bueno, acá le he puesto de frente, ¿no? Le he puesto de frente. Reemplazando en asterisco, b es igual a menos 1. Y el problema ha concluido. Ahora, no te quedes solamente con eso. Reemplázalo aquí y haz el dibujo para ver qué está pasando. Si es derivable, entonces no tiene que haber picos. No, no tiene que haber picos, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahí está, mira, ve. Justo donde es 1 está el punto 1,1, ¿verdad? Y te das cuenta, alrededor de este punto no hay pico, ¿no? Es suave, ¿no? Es